ahora en comunicación con Marcelo Ramal, que es dirigente de Política Obrera, que obviamente es economista, y por eso queremos hablar con él sobre las circunstancias que se están viviendo en el país, un análisis de lo que es la situación económica y la presentación, obviamente, del presupuesto en el Congreso de la Nación por parte del presidente de la Nación, Javier Milei. En las antípodas, obviamente, de la política de Milei, pero queremos tener la palabra de Marcelo para que nos dé otra mirada. Marcelo, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué análisis haces, Marcelo, de la situación económica actual? Bueno, la situación económica creo que está vivenciada y recada por la mayoría de la población cuando consideramos que la pobreza ha subido al orden del 55-60% en lo que tiene que ver con bueno, este último trimestre, y luego, bueno, por una recesión económica feroz. Esto por el lado de la situación de la mayoría de la población. Desde el punto de vista de lo que le suele preocupar a Milei y al ministro Caputo, que es reunir los necesarios para pagar la deuda pública y cumplir con los fondos internacionales, la situación también es pésima. El gobierno no ha reunido esos fondos y en ese sentido el presupuesto que presentó en estos días es completamente falaz, mentiroso, solo toma en cuenta los intereses de deuda que asume que debería pagar en el año 2025 del orden de los 7.500 millones de dólares, pero desconoce por completo que existen también vencimientos de capital. En total, todo eso suma la friolera de 24.000 considerado en el informe de Milei y en el presupuesto, pone de manifiesto que el gobierno... Qué pena, tenemos algún problema con la... Lo que supuestamente desmintió cuando en el discurso de los colores reales de la Argentina. Sí. Milei también va a un default. Y eso es lo que quiso negar el día domingo, y va a un default en las peores condiciones posibles porque va a intentar de evitarlo sobre la base de someter al pueblo argentino a un sacrificio social inviable. El presupuesto contempla un nuevo ajuste a las universidades, prevé, entre otras cosas, una reducción de los fondos para el CONICET del orden del 40%, lo mismo para todos los organismos de investigación, coloca en la misma situación a la educación primaria y secundaria. El concepto, que es el que estuvo presente en el discurso del domingo, es que el presupuesto pasa a ser una suerte de caja residual que atenderá a los gastos que se puedan una vez que se cumpla con los compromisos de deuda pública. Ahora bien, no hay caja capaz de afrontar la magnitud de los compromisos de deuda. Lo que quiso hacer Milei es enviar al financiamiento internacional, al Fondo Monetario, a ver si con semejante escenificación es capaz en esos términos de obtener el financiamiento internacional que hace tiempo que está clamando. Sí, lo dijo en un párrafo Milei, dijo, no tenemos financiamiento por ahora. Claro, no lo tiene ahora, ese por ahora ya ha transcurrido bastante tiempo y no aparece en condiciones. El Fondo Monetario no le quiere dar ese financiamiento.
y no se lo quiere dar por razones claras, no quiere repetir la historia Mauricio Macri, es decir, que esos dólares financien una nueva fuga de capitales. ¿Por qué fuga de capitales? Bueno, porque entiende que los dólares están baratos. Sobre esa base saldrían rápidamente del país, y lo que está reclamando el Fondo Monetario es una devaluación. Por ese motivo ha tenido tan fuertes tensiones con el gobierno de Caputo. Ahora, este presupuesto eso probablemente es eso lo que también Milei, para poder gobernar por decreto, es decir, a fuerza de DNUs y de vetos, que es el método de gobierno que augura este presupuesto 2025. ¿Qué previsiones hay de inflación para el año que viene? Bueno, las previsiones de inflación del presupuesto casi provocan risa. Prevé un 18% de aumento de la inflación durante el año 2025, cuando hoy, en plena recesión, en una situación ya digamos de depresión económica, no logra bajar la inflación del 4%. Ahora, prevé una inflación del 1,8%, ¿no? Del 18%, lo cual representa alrededor de 1,2, 1,3 por mes. Cuando la inflación sea mayor, ¿qué va a pasar con esa subestimación? Bueno, el gobierno va a tener más ingresos de los que presupuestó. Y por supuesto, esos ingresos van a ser manejados arbitrariamente, como ocurrió con todos los gobiernos de al menos las últimas 2 décadas, cuando subestimaron la inflación. Es decir, que es un presupuesto que en el fondo tiene los mismos vicios de todos los presupuestos que conocimos, agregándole los vicios libertarios, para llamarlos, ¿no es cierto?, de alguna manera, y, digamos, un nivel de, yo diría, masacre social que seguramente nunca se conoció en la Argentina. Ahora, Marcelo... Quiero agregarte otra cosa. No todo es ajuste. Los llamados gastos tributarios, que son las exenciones, subsidios que reciben las grandes empresas, van a aumentar su participación en el Producto Total y en el PBI. Y lo que va a duplicar las erogaciones y la participación en el presupuesto son los gastos de la CIDE. Es decir, ahí no va a haber motosierra, ahí no va a haber ajuste. Es decir, cuando los jubilados, los docentes universitarios, sin recursos, sin poder llegar a fin de mes, salgan a la calle a pelear, bueno, habrá un aparato de espionaje generosamente con dinero para dar cuenta de esa situación. ¿Qué lectura haces, Marcelo, de esta tolerancia social que hay en el país? Porque en otras circunstancias la reacción hubiera sido otra. Mira, hablar de tolerancia social cuando miles de jubilados indignados fueron a reclamar al Congreso, recibieron palos, gases, balas de goma, yo diría que lo que existe en este momento es intolerancia estatal a la insatisfacción popular. Andá una tarde a la a la estación de tren de Plaza Constitución y vas a darte cuenta que el aire se corta con el filo de un cuchillo. No existe esa tolerancia social. Lo que existen son dirigentes sindicales, burocráticos y fuerzas políticas colaboracionistas con el gobierno que justifican su propia ilegalidad en la llamada tolerancia social. Bueno, Marcelo, muchas gracias por
esta visión No, por favor. de la economía Gracias actual a vos, y la parte social también. Gracias. Te mando un abrazo. Adiós. Abrazo.